Así que hoy Jesús se va a encargar de hablarnos sobre la implicación de los laicos en nuestra vida, en la vida cotidiana. Pues yo agradezco siempre, vamos, si Paco me dice algo, yo no le voy a decir que no. No le digo, la verdad que soy muy facilona con él, no le digo que no. No es un tema que me desagrade, porque es un tema que me agrada muchísimo y le doy las gracias por acordarse, aunque sea de segundona, pero doy las gracias por acordarse de mí para estos menesteres, porque en principio él también sabe que es un tema que a mí me gusta mucho. Soy apasionadamente laica y la vocación laical la llevo a flor de piel. Entonces, pues lo primero que yo normalmente cuando trabajo el tema del laicado es desde una base, o sea, lo mismo que se ponen los cimientos en una casa, mis cimientos siempre son la consagración. El tema de la consagración laical es algo que para mí es súper importante y entonces desde ahí lo hago. Eh, ¿Por qué? Pues porque tenemos muy poca conciencia el laicado de nuestra consagración. Y la consagración que tenemos nosotros como laicos es la consagración bautismal. Desde ahí es de donde se cimenta el cristianismo. Y desde ahí es de donde podemos cimentar todo lo que podamos decir sobre el laicado. Yo no sé si ustedes se acuerdan del día de su bautismo, si lo tienen presente, pues me alegro. Me alegro. Bueno, acordarse el día, mujer. El día de acordarse yo, mire usted, yo tenía 4 o 5 días cuando me bautizaron, yo tampoco me acuerdo. Pero dense cuenta de que es el cumpleaños que nosotros tenemos dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Y a la cual yo personalmente debo mucho, a la iglesia debo mucho, ¿no? Entonces, ese momento creo que es importante y cada vez más deberíamos de renovarlo, lo mismo que los curas tienen su momento de renovación y tal. Yo cuando llega la Pascua y renovamos las promesas bautismales, yo lo hago de una manera muy especial. No sé, para mí es algo súper importante, ¿no? Porque es lo que nos da a nosotros estas dos que son infiltradas. Son mis compañeras soy profesora de religión y ellas también. Entonces hacemos equipo las tres normalmente. Ella conmigo en Almonte, sí. Sí, sí. Es que él ha estado de cura en Almonte. Entonces también. Bueno, seguimos, vamos a lo que vamos, ¿no? Entonces, nuestra consagración bautismal es algo que es importante y es algo que hay que retomar. Hay que darle un poco de vidilla, ¿no? Porque lo mismo que a mí me gusta también compartir con ellos cuando renuevan las promesas sacerdotales, me gusta mucho compartir, siempre estoy allí porque creo que son parte de mi familia a la que yo también tengo que cuidar y tengo que pedir a Dios por ellos, ¿no? Porque son los únicos que tenemos y por lo menos que sean santos, ¿no? Por lo menos tengan vocación de santos, por lo menos. Bien, pues nosotros también tenemos vocación de santos porque somos consagrados, estamos apartados para vivir la fe y vivir la esperanza y ser transmisores de esperanza. Y voy a empezar con un trocito de la Christi Fidelis Lacci. Los laicos, decía, son llamados por Jesucristo para trabajar en su viña construyendo el reino de Dios en este mundo, tomando parte activa, consciente y responsable en la misión de la Iglesia. Aunque esta frase tenga muchos años, está a la orden del día. Los laicos somos llamados por Jesús. No para hacer número, somos llamados por Jesús para trabajar en su viña, no en la mía, en la suya.
para construir el reino de Dios. Y construir el reino de Dios, decía San Pablo, que es de justicia, paz y alegría que da el Espíritu Santo. Y en ese orden. Justicia, paz y alegría que da el Espíritu Santo. Romanos 14. Nunca en la historia de la Iglesia se ha hablado en un sínodo de manera tan positiva y sistemática como fue el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tuvo una repercusión grandísima de lo que era el tema del laicado. Y a partir de ahí, yo puedo decir, vamos, yo nací en el 60, yo puedo decir que soy hija del Vaticano II. Y ustedes, la mayoría de ustedes, también son hijos del Vaticano II, ¿no? Al principio de los principios, ¿no? ¿Verdad, no? Yo digo, hay alguno que es más que yo. Bien, entonces el Concilio Vaticano II abrió unas puertas grandes a toda la Iglesia, no al laicado solo. Habló mucho del laicado, pero no abrió las puertas al laicado solo. Abrió las puertas a la Iglesia para que tomara forma y tomara un fondo de una manera diferente. Eso no se nos puede olvidar porque a veces con el paso de los años parece como que tenemos la memoria un poco, se nos vuelve el Alzheimer, ¿verdad? Ese Alzheimer que a veces se nos mete dentro y se nos olvida el por qué y el para qué. Cuando todavía estamos, yo creo, por seguir construyendo y seguir estrenando el Vaticano II. En la actualidad andamos trabajando desde una manera sinodal. Saben lo que significa eso, ¿verdad? El Papa ha abierto un sínodo, se están haciendo muchas cosas sinodalmente y el laicado tiene que poner ahí su tarjeta. El laicado tiene que poner ahí su vida, el laicado tiene que poner ahí su consagración. No es de decir que, por ejemplo, el estamento, ustedes saben que la Iglesia es jerárquica, pero también es espiritual, ¿verdad? Entonces, desde el aspecto de la jerarquía, si vamos mirando de arriba abajo, digo de arriba abajo porque es de menor a mayor, la parte más amplia de esa jerarquía es la jerarquía laical, es la parte laical. Luego vamos subiendo y vamos viendo hasta que el Papa, que es uno nada más. Yo muchas veces cuando me meto con ellos, muchas veces les digo, si los laicos supiéramos de lo que estamos hablando y la función tan importante que tenemos, damos el triple salto mortal si damos solamente un golpe y ellos hacen 3 piruetas encima, porque son menos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que son peores? No. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tienen una responsabilidad peor? No. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Y cuando van mal las cosas en la Iglesia, yo no puedo hablar de ello solo. Si las cosas no van bien, tenemos que mirar en cada estamento cómo va. Porque a lo mejor, si yo no pongo de mi parte, si yo no pongo todo lo que tengo que poner en mi sitio, seguramente el agujero es muy grande. Tenemos pocas vocaciones. ¿De dónde salen las vocaciones? Oiga, tenemos que pedir que haya vocaciones y tenemos que pedir que los que las tienen las tengan al máximo. Eso es una responsabilidad mía también. Es una responsabilidad como laicos, no solamente pedir, sino también hacer de este mundo un algo tan importante que dentro de nuestras familias alguno por lo menos quiera tener una consagración especial. Eso sale del laicado. Vamos, Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham, ¿eh? Lo puede hacer lo que quiera, ¿no? Evidentemente. Pero, mire usted, si yo no doy una credibilidad, si no doy una credibilidad como laico, ¿qué creencia, qué fidelidad, qué cuestiones voy a pedir yo para que tenga otro? ¿Me explico?
O sea, hay que mirar. Cada vez la gente se separa más, cada vez la gente se casa menos, cada vez la gente damos menos visión. Y yo siempre digo, en mi puesto de trabajo, cada uno en el suyo, en mi puesto de trabajo, yo soy la diapositiva de la iglesia. Conforme yo trabaje, conforme yo respalde, conforme se mire en mí, así van a ver en la iglesia. ¿Me voy explicando? ¿Por qué? Porque yo soy una diapositiva viva. Y eso me corresponde dentro de mi laicado. Segunda cosa, dentro de mi ser y de estar dentro del laicado, todo lo que sucede a mi alrededor me corresponde. Me corresponde. Esa es mi misión como laica, establecer el orden temporal. Cuando a mí se me olvidan las cosas, ellos son los que me tienen que recordar dónde está aquello que a mí se me puede olvidar o aquello que no estoy haciéndolo bien. Pero el trabajo más arduo socialmente nos corresponde a nosotros, a ellos no les corresponde, nos corresponde a nosotros. Estas cosas las sabemos de cabeza. El problema es que pase de la cabeza al corazón y que se tenga como responsabilidad. Es mi responsabilidad como laico. Y esa responsabilidad no me la va a quitar nadie. Y a mí en un momento también me dirá, ¿amaste, querida? ¿Verdad? Y entonces, cuando yo tenga que dar cuentas y me digan, ¿amaste, querida? Pues tendré que dar respuesta de mi amor. Oye, ¿viste, querida? ¿Viste cómo estaban las cosas, querida? ¿Y la responsabilidad, querida? Bien. Digo que en la actualidad andamos juntos trabajando en la tarea que nos ha puesto el Papa a todos como Iglesia, que es llegar a una sinodalidad mayor, o más bien cómo trabajar desde la sinodalidad. Hubo un momento cuando salimos del Vaticano II, hubo un momento en el que parecía como que un laico tenía que hacer las mismas cosas que un cura. Y entonces el laico se metía dentro de la iglesia. Yo personalmente he tenido muchísima suerte dentro de la iglesia. La iglesia me ha querido un jartón. Y he tenido la experiencia, porque así lo quiso don Rafael González Moralejo, de mandarme también de copárroca a un pueblo de aquí de la sierra. Y yo comprendí también allí más que nunca que mi misión como laica no era ser un segundo cura. Yo sabía enterrar muertos y enterré. Yo sabía hacer una liturgia de la palabra que tenía que hacer prácticamente todos los días y los domingos cuando no teníamos sacerdote. Sé hacerla, sé bautizar, sé casar, pero son funciones que a mí no me corresponden. Las sé hacer y cuando nuestra Santa Madre Iglesia diga que se necesitan, yo las haré. Pero no es mi misión. Mi misión es otra. A veces confundimos esta serie de cosas y tenemos que tenerlas muy claras para que podamos trabajar desde la sinodalidad. Porque no se trata de ser semicuras. Mire usted, no. Se trata de vivir nuestra vocación. Una vocación a la que hemos sido llamadas. Y esta vocación es tan grande
que necesitamos gente que nos impulse, necesitamos gente que nos aclare, necesitamos gente que nos empuje a esa misión, a la misión que tengo, para que podamos trabajar desde una sinodalidad. Me gusta hablar de laico y no de seglar, bueno, me da igual, pero hablo más de laico, porque laico viene de una palabra griega que es laos, que significa pueblo, y estar inmerso en el pueblo toma más sabor que estar metido en el siglo, de aquí, por aquello de seglar, porque el siglo es muy amplio, dura 100 años y yo no duro 100 años. Sin embargo, el laos, el estar metido dentro del pueblo, me exige una palabra que se llama encarnación. Hacerme uno con el resto de la humanidad. Hacerme carne. Y la carne duele. Y si te pegan un pellizco, lo notas. Y si te falta, también lo notas. Y si ves otra serie de circunstancias, lo notas también. Hacerte carne, encarnarte con el resto de la gente, es ir mucho más allá de lo que la gente ahora dice. Hay que ser empático. No, mire usted. Nosotros no somos ni empáticos ni simpáticos. El cristiano se encarna. Que va más allá. Es decir, cuando en la Eucaristía vemos y nos dicen, haced esto en memoria mía, no es solo levantar el cáliz y la patena, es levantar tu vida y meterte en la vida de los demás, hacerte carne para que te coman, para que sirvas de comida, no en tu memoria, sino en su memoria. Por eso me gusta la palabra laos, me gusta mucho más la palabra laico, ¿no? Para mí tiene como un poco más de enjundia, cada uno tiene la suya, a lo mejor a otro le gusta más seglar, pero a mí personalmente me gusta más esto. Me convierto en consciente. Me convierto en consciente. Durante la época apostólica, en el Nuevo Testamento, prácticamente no existe una distinción entre clero y laico, hasta que en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles nos hablan, dice, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a otra cosa, necesitamos gente que vaya tirando más para allá, ¿no? Y en el capítulo 16 de la carta a los romanos, en el capítulo 16, empiezan a ver una cantidad de gente laica que están al lado de Pablo y que le ayudan en todas las tareas, que es impresionante. Había poco clero y mucho laico. Ahora tenemos poco clero y mucho laico. Y las cosas deberían de ser prácticamente iguales desde el momento en el que yo tomo la conciencia. Tenemos poco clero y mucho laico. ¿Vale? El poder seguir adelante con el cristianismo, si ciertamente tomamos esa condición, nos hace darnos cuenta de que tenemos que ir a la fuente. Y la fuente está en los primeros cristianos. Ni ellos tenían la vida mejor que la nuestra, porque miren ustedes, en un imperio romano lo que se pedía era pan y circo. Y ahora la gente quiere pan y circo. No quiere otra cosa. Si verdaderamente acudían asiduamente a la fracción del pan, a la comunión y a toda esta serie de cosas, a la oración, que nos hablan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y en el capítulo 4, pues ¿qué arrastre no tendrían aquellos laicos
que nosotros ahora mismo no tengamos. Paco decía, ahora dice, espero que hayan tenido una Pascua de Resurrección. Digo, yo todavía la estoy degustando un poquito, ¿no? Porque miren ustedes, una cosa es que yo haya resucitado de cabeza y otra cosa es que siga disfrutando con lo que nos trae la resurrección. Miren ustedes que no es ningún cuento, no es un cuento más, no es algo, es que es de verdad. Y si yo me lo creo, arrastro, ¿vale? Si yo me lo creo, arrastro. ¿Qué nos pasa a los laicos que no arrastramos? ¿Será que no convencemos? ¿Qué necesitamos? A lo mejor necesitamos unas pildoritas pascuales. Mira, las podemos inventar. Pildoritas. Sí, sí, pero era un crucifijo. Unas pastillitas pascuales, a lo mejor para que te eleven un poco el espíritu y te lleven a lo que es la profundidad de todo lo que vamos disfrutando. ¿Vale? En un principio, pues los laicos en los Hechos de los Apóstoles ayudaban en todo, ofrecían las casas para las reuniones, ayudaban económicamente a las iglesias necesitadas. Ahí tenemos la carta a los filipenses en el capítulo 4, los Hechos de los Apóstoles, capítulos 11. Participaban de los asuntos de la comunidad, evangelizaban mediante la palabra. Hay una serie de personas que vienen en los Romanos en el capítulo 16 que se llaman Aquila y el marido, Priscila y Aquila, ¿no? Esta gente estaban muy metidos dando vida en la parte del sur de Roma, dando muchísima vida a los cristianos. Y miren ustedes que estaban en una época en que ni a ustedes, ni a mí, ni nosotros estamos viendo aquí en España que esté costando sangre. A aquella gente sí que le costaba sangre. A nosotros todavía no. En Nigeria sí. Y en otros países del este, en la zona de Irán y de Irak, a los cristianos les está costando sangre. A nosotros no, y a lo mejor por eso estamos cristianos, no nos cuesta, no tenemos esa necesidad de proclamarnos, ¿no? Ni siquiera hacemos como ahora nosotros estamos trabajando los primeros símbolos de los cristianos, y ustedes saben que al principio, para saber que había cristianos, hacían la forma de un pez en las puertas, en los sitios, incluso en los mesones, hacían el símbolo del pez para saber que ahí había cristianos. Yo no tengo que hacer eso. A mí incluso, a nosotras tres incluso, no hace falta que nos pregunten porque en los institutos saben que eres la maestra de Reli. Entonces, pues va contigo, ¿no? Ahora te miran con lupa lo que haces, lo que piensas, lo que hablas, lo que sientes, ¿no? Somos un poco esa cara de todos ustedes en los centros de trabajo, donde se nos van a mirar no solamente por lo que sino por lo que representamos en nombre de ustedes, de todos ustedes. Vamos en nombre de todos ustedes a trabajar cada mañana. En el siglo IV, San Juan Crisóstomo insiste a los seglares, a los laicos, que tienen que tener un deber apostólico y misionero. ¿Vale? Defiende la santidad laical fundándose sobre la doctrina del sacerdocio universal de los fieles. Los laicos que no tienen una consagración especial son los que consagran su vida a Dios. ¿Vale? La Iglesia va evolucionando con los siglos, con la mentalidad. Se van olvidando cosas, se van añadiendo cosas, se van viendo, vamos yendo y viniendo, ¿vale? Y siempre ha habido personas enviadas por Dios para que no nos desviemos, en el trabajo por el reino. ¿Vale? Antes del Vaticano II, el laico era considerado como una persona pasiva, sometida siempre a la jerarquía, pero el Vaticano II ya trajo otra cosa.
estamos celebrando en estos últimos años los 60 años del Vaticano a medida que van saliendo las constituciones, ¿no? Y lo vamos celebrando. El laicado tiene que celebrarlo. Y tenemos que celebrarlo como iglesia. Y nos tienen que apretar las clavijas un poquito más, porque nosotros no somos personas pasivas sometidas a la jerarquía. Estamos en fase sinodal. Y si ellos tienen que dar lo suyo, nosotros tenemos que dar lo nuestro. Y esto no pasa como en otros sistemas políticos que dice, pues no, mire usted, no se trata de decir, pues anda que tú. O tú. No se trata de decir, pues anda que tú. Se trata de decir, oiga, que esto es labor de todos, ¿eh? Es labor de todos. En determinados sitios hay incluso momentos en los que a mí me ha llamado mucho la atención porque cada vez que voy siendo más mayor me voy dando cuenta también de esta serie de cosas, pero en una parroquia, concretamente en Madrid, que estuve trabajando allí en esa parroquia, pues había personas muy mayores que decían que ellos estaban siguiendo trabajando porque no podían dejar de hacer eso aunque fueran personas mayores, ¿no? Dice, y aunque nosotros tengamos un pie aquí y otro pie en otro sitio, nuestra misión sigue siendo la misma hasta que nos muramos. A mí esa señora me hizo polvo. Porque yo entonces era muy joven y tenía muchísima fuerza. Y tenía un brío grandísimo. Pero esa señora a mí me hizo polvo. Porque no se trata de edad. Se trata de razón y de condición y de saber dónde estás. Bien. ¿Cómo se nos definía antes hasta el Vaticano II? Pues nos definían por lo que no éramos. Si nosotros tenemos claro qué es lo que somos, si dentro de la Iglesia tenemos claro qué es un laicado, yo creo que trabajaríamos de distinta manera. No sé lo que piensan ustedes, pero yo creo que sí. Porque un laico no es el que está al laico del cura, ¿vale? Un laico es el que tiene la responsabilidad y la conciencia de ser lo que es. Sabe quién es, sabe lo que es, sabe dónde trabajar, sabe cómo lo tiene que hacer. Bien, la Gaudium et Spes expresa muy bien el cambio de actitud que aparece dentro del Vaticano. Y dice que la Iglesia ve al mundo con otros ojos, con una mirada del espíritu. Miren ustedes, estas cosas que parece que están reservadas para ellos, una mirada del espíritu. Entonces, ¿ellos qué hacen? ¿Se comen el pastel y nosotros vemos cómo se comen el pastel? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? ¿O decimos cómo se parte con cuchillo y tenedor si es muy grande? ¿O cómo yo veo comer una comida súper maravillosa y explico cómo se come? ¿O me lo como yo también? Y estoy hablando de entrar a formar parte en Cristo, con Él y en Él. Ser uno en Cristo, con Cristo. La búsqueda del espíritu que leíamos en la lectura ayer, de Nicodemo. El viento sopla donde quiere, pero para mí también. ¿Cómo voy a expresar, cómo voy a comunicar una vida nueva desde lo que he visto en otro?
o desde lo que yo experimento? ¿Cómo encontrarme con ese Dios de la vida que ha superado a la muerte y que me invita a mí a superar la muerte? Los niños a nosotros nos preguntan, pero maestra, ¿tú crees que más allá hay otra cosa? Digo, oye, a mí me lo han prometido, yo me lo creo. Y dice, ¿tú cómo lo sabes, maestra? Digo, pues mira, hay que echarle un pulso al Evangelio. Al Evangelio hay que echarle un pulso, a ver hasta dónde llega y a ver cómo llego yo con el Evangelio hasta dónde llego. Si resulta que es verdad que Dios es mi Padre y que lo veo y que haciendo las cosas que dentro del Evangelio soy más feliz, si esto que lo estoy tocando es verdad y me prometieron que era verdad y yo noto que es verdad, pues cuando yo me vaya también es verdad. ¿O es que solamente hay unas promesas que sí y otras que no? Hay una promesa, ¿no? Si vives de esta manera, serás más feliz. Si vivimos todos de esta manera, seremos más felices. ¿Que se te rompen las tripas cuando se te van tus padres? Pues claro que se te rompen las tripas. ¿Que tenemos la esperanza de que hay algo mucho más allá y que nos siguen acompañando? Pues mire usted también, ¿eh? Oiga, que también. Que una vez que tú arreglas las tripas y las coses, aunque tengas una cicatriz, sabes que existe una comunión de los santos y que eso es verdad. Y que más allá haya que nos esperen muchos años o pocos años, en el tiempo que Dios quiera, que nos esperen, pero que nos esperen, ¿verdad? Porque yo quiero que cuando yo me muera, alguien me tome la mano cuando yo me vaya más para allá. Y yo me lo creo. Y por eso celebro la Pascua. Porque es que otra vida es posible. Vaya que sí. Bien. Pues Schiller que te decía, la Iglesia solo pudo revalorizar la misión del laicado cuando fue capaz de mirar al mundo sin miedos ni sospechas. Miren ustedes, el mundo no es un sitio desagradable. El mundo es un sitio donde Dios bendijo. Que lo hagamos desagradable es otra cosa, pero el mundo no es desagradable. El mundo, el demonio y la carne nos lo han metido hasta dentro de que son tres cosas que tenemos que tener cuidado. Pero el mundo, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque miren ustedes, el mundo no es malo. Si no, Dios no lo hubiese hecho. ¿Vale? Fue capaz de mirar al mundo sin miedos ni sospechas. Démosle valores. Es que los niños ahora no creen. Vamos a darles razones para que crean. Es que la gente se está yendo. Vamos a dar razones para que crean. Ojalá en algún momento vuelvan a decir, mirad cómo se aman. Ojalá. Porque lo que convence son los hechos. Ojalá. La sinodalidad, importantísima. El cambio de actitud también vino, estoy hablando del Concilio Vaticano, con el cambio de actitud vino también un cambio de concepto. La Iglesia se concibe a sí misma de otra manera. Y esas cosas no se nos pueden olvidar como Iglesia. No se nos pueden olvidar como Iglesia. Porque si no estaremos formando otro concepto distinto de Iglesia. No es el concepto, tenemos que volver siempre a los orígenes. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Porque la manera de pensar cambia, pero la esencia no. Gracias a Dios, estamos hoy hombres y mujeres trabajando dentro de la Iglesia. Como al principio, mire usted, una mujer fue la que fue y le dijo a los hombres, oye, que ha resucitado. Dice, mira la loca esta.
en aquella época, y estamos hombres y mujeres trabajando por el reino. El concepto de iglesia. Desde el Vaticano nace un concepto nuevo de iglesia. Es nuestra misión recogerlo, cuidarlo, aumentar las cosas que tengan que aumentar, pero tener mucho cuidado con lo que tenemos. Tener mucho cuidado con lo que tenemos, porque somos el pueblo de Dios. Fíjense los judíos lo claro que lo tienen. Los judíos tienen clarísimo que son el pueblo de Dios, pero clarísimo. Nosotros no lo tenemos tan claro, porque estamos haciendo un mundo light, igual que la Coca-Cola, igual que la mayonesa, igual que la mantequilla. Estamos haciendo un mundo light. Y los cristianos somos light. Bien, hay que recogerlo. Hay que recogerlo. Hay que recoger en el capítulo 2 de la Lumen Gentium, dice: la Iglesia es la congregación de todos los creyentes que miran a Jesús como autor de la salvación, principio de la unidad de la paz, sacramento visible de esa unidad salvífica. Lumen Gentium 9. Todos están llamados a la santidad. Tenemos un amigo nuestro, el sacerdote del cura de Lepe, no sé si lo conocen ustedes, al cura de Lepe. Bueno, por el cura de Lepe siempre, cuando hablábamos o lo que se dice, recuerda que tienes que ser santa. Siempre me dice lo mismo. No ser bueno, porque yo le digo que seas bueno, que la Virgen lo ve todo. Dice, pues tú recuerda que tienes que ser santa. Siempre me dice lo mismo. Porque lo de la santidad parece como que es algo que no va con nosotros, ¿no? Parece que subirte ahí a lo mejor al Picacho de... Yo siempre me recuerdo la iglesia de Milán, la catedral de Milán, allí con todos los picos que están todos los santos por allí, digo, tienen que tener vértigo, el que tenga vértigo verá, ¿no? Pero no se trata de que te pongan en un Picacho de algún sitio, no, no, se trata de que tú seas el santo callejero, el que estés por la calle repartiendo aquello a lo que representas, la santidad, ¿verdad? Santo, santo es la fuente de toda la santidad. Y yo voy y participo de esa santidad. ¿Vale? Lo decimos todos los días en misa, ¿eh? Fuente de toda la santidad. Vale. Tenemos diversidad de carismas dentro de la iglesia. Mire usted qué cosa más grande. Y yo no quiero quitarle el carisma a nadie. Yo tengo el mío. Esta mañana me decía una niña: maestra, ¿tú de verdad que no eres monja? Digo, mira niña, yo soy laica. No soy monja, no soy monja. Las monjas tienen su carisma y yo tengo el mío. Y el mío es, o sea, parece como que cuando tú hablas de manera distinta ya te encajan en una manera diferente. Oiga, ¿cuándo vamos a poner el laicado en su sitio? El sábado se celebra el Día del Laicado. Yo les invito a todos ustedes para que vengan a celebrar el Día del Laicado, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos diversidad de carismas. Estamos formando parte del único pueblo de Dios que está llamado a abarcar el mundo entero, dice la Lumen Gentium, no la digo yo. Señala que la Iglesia tiene vínculos de unión también con cristianos no católicos, nuestros hermanos no católicos, a los que no rechazo, pero yo tengo mi identidad. Puedo compartir con ellos, pero yo tengo mi identidad. ¿Vale? Porque estamos perteneciendo a una casa espiritual. Esa es mi casa. La iglesia es mi casa. Bien.
necesito tener una plena comunión. Que cuando yo hable con una tranquilidad grandísima, sabiendo que estoy en mi casa ejerciendo mi ministerio con otra gente que tiene otros ministerios, de los cuales yo también se los reconozco, pero no son los únicos. Porque entonces estamos dejando un agujero así de grande. Necesitamos dentro de la Iglesia familias. Y quien trabaja dentro de las familias es el laicado. Necesitamos estar en la enseñanza. Necesitamos estar en los abogados, en las limpiadoras, en los barrenderos, en las amas de casa, en la sanidad. Necesitamos estar en todos los sitios, porque el mundo necesita un cambio de mentalidad. En los medios de comunicación, en la política. Necesitamos poner verdad y necesitamos poner luz. Porque vuelvo a decir, el mundo no es malo. Es el campo donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Sí? Es importante reconocernos en la sociedad. No hacemos otra cosa que estar en ella. ¿Vale? Reconocer al cristiano laico, la verdad que debería de impulsarse, darle su sitio. Y hay una cosa muy importante, yo esto lo llevo diciendo un montón de tiempo, esta gente ya me conocen y dice, estas cosas son las cosas de Jesús. Porque yo sigo diciendo que nos tienen que dar herramientas. Necesitamos herramientas. Lanzar al mundo así a la gente, no se puede lanzar al mundo a la gente así, allá que te voy. Siempre se necesitan herramientas. Y necesitamos comprender las herramientas que la Iglesia tiene. La Iglesia tiene un método súper importante que es el ver, juzgar y actuar. Y ese método es un método que se sabe poco. ¿Lo saben ustedes, el método este del ver, juzgar y actuar? Se sabe poco, ¿verdad? Y es un método en el que te ayuda a tener una mirada de Dios, a juzgarlo a la luz de la palabra de Dios y de la doctrina social de la Iglesia y actuar conforme a la conciencia. Esa cosa que hay que construir y que tenemos que ir agrandando conforme vamos siendo personas que vamos caminando, ¿vale? El seguir teniendo una conciencia clara, tener una conciencia crítica, tener una conciencia cristiana, pues es importante para no desviarte ni por un lado ni por otro, sino tener esa conciencia. Este método, que es muy antiguo dentro de la Iglesia, pues es muy importante. El método, es que el ver, juzgar y actuar, ¿vale? Es un método de la Iglesia de siempre, de la doctrina social. Nosotros empezamos aquí un grupo de cursillo cuando estaba responsable el sacerdote principal, empezamos a estudiar con el grupo de libros que vienen con los de la conferencia episcopal. Exacto. Sí, sí, de color rojo, ¿no? Sí, de color rojo, vino y azul. Yo tengo los en casa. Sí, sí. Pero nos quedamos Pues ayuda
Porque hay veces que el pensé que, entendí que, a veces lo que haces es meter la pata. Y la buena voluntad tampoco se trata de, o sea, no es el buenismo lo que nos trae a nosotros aquí, es el reino de Dios. Entonces hay que saber distinguir entre lo que es el buenismo, ¿vale? O el pensé que y el reino de Dios, que es distinto. Entonces, en eso todavía andamos con mucha deficiencia, con mucha deficiencia. Parece como que tampoco tenemos que tener una conciencia política. Pues mire usted, nosotros tenemos que tener una conciencia política. No le voy a decir de qué partido porque la conciencia es personal, ¿verdad? Pero sí tener en ese ver, juzgar y actuar que me ayude a ver dónde tengo que encontrar esa, lo que dice San Pablo, justicia, paz y alegría que da el Espíritu Santo. Vuelvo a decir que hay que reconocer al cristiano laico, impulsarlo, darle su sitio, dotarlo de herramientas para que sea quien, un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. Y ser seguidor de Cristo es no perder el camino. Y hay veces que cogemos un atajo pensando que vamos a llegar más rápido. Y los atajos los cogemos todos. Todos cogemos los atajos, a veces. Y entonces una vez que te has perdido tienes que decir, socorro, que no sé por dónde estoy. GPS, por favor. ¿Vale? Necesito un GPS de vez en cuando. ¿Vale? Dotar de herramientas, darle una misión. La Dei Verbum en el capítulo 6 dice, ¿cómo se va a entender y comprender lo que Dios quiere si no se le enseña? Ya también lo decía los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El concilio llama a la necesidad de regirse por la Sagrada Escritura, esa cosa que seguimos leyendo pero que casi no entendemos. Qué importante es saber la historia de mi casa. Qué importante es saber leer la historia de mi casa con una conciencia de casa. Uno de los días una persona me decía, hablando así porque saben que a mí estas cosas me gustan mucho, ¿no? Y tal. Y entonces me decía, dice, debería de la Iglesia quitar determinadas palabras de Dios cuando a lo mejor aparece un salmo en el que dice mata a mis enemigos o cosas de estas. Mire usted, es la historia de mi casa. Y en aquella época que estaban viéndose tan así, le pedían a Dios que mataran a los enemigos, porque mire usted que es que lo estoy pasando fatal, ¿no? Entonces yo no puedo rezar estas cosas así con una mentalidad de siglo XX o XXI. Tengo que rezarlos con una mentalidad sabiendo lo que estoy diciendo. ¿Vale? Entonces necesito comprender y entender la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es algo súper importante en mi vida. Y necesito, si tengo que juzgar mi vida a la luz de la palabra y a la luz de la doctrina social, tengo que conocer estas cosas, porque si no las conozco no puedo juzgar mi vida. Podré volver al buenismo, pero no juzgar mi vida, mis hechos, mis actos a la luz de la palabra. ¿Sí me explico? ¿Me voy explicando? ¿Sí, no? Bien. Sigue diciendo el Concilio Vaticano, dice, es necesario que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Si ciertamente tuviéramos esta forma ya de vivir, ¿no? Cuando tuviéramos que hacer un discernimiento hacia una cosa o hacia otra, sacaríamos la palabra de Dios para que sea ella quien nos guíe
en cada momento por dónde tengo que trabajar, por dónde tengo que hacer, cómo moverme. Es algo importante, porque la palabra, si es de Dios, si es palabra de Dios, me va a ayudar a abrir mi mente y mi corazón, aunque a veces me duela, para no confundirme. Y si me confundo, entonces ya verá, me puedo seguir confundiendo. Pero sé que he tenido un discernimiento concreto para poder hacer lo mejor posible. La palabra de Dios es viva y eficaz. Puede edificar y dar herencia a todos los que han sido santificados. Toda esta serie de cosas, el número 25 de la Lumen Gentium, todas estas cosas van saliendo. Hoy en día no puede concebirse el laicado que no conozca la palabra de Dios. Hoy en día. En la época de mi madre no, pero hoy en día en casi todas las parroquias hay momentos en los que se te dan para decir, vamos a estudiar estos libros, hay sacerdotes que sacan libros, a lo mejor de una manera, de otra. Dentro de la diócesis nuestra, lo que es la lectura creyente ha estado metida hasta el Corvejón para que pudiéramos ir haciendo cosas, es decir, está a nuestro alcance. Estos cursos que se está teniendo dentro de la diócesis, pues también tienen que ayudarnos a meternos más, a escudriñarnos. En la época de mi madre casi nadie sabía nadar. Tampoco se nadaba en la palabra de Dios. Nosotros ahora sabemos nadar. Y hay que adentrarse en las aguas. Y a veces no hacer pie para no confiarte mucho. Y lo que crees que a lo mejor has aprendido, pues en un momento determinado, que te ayude para seguir adentrándote más. ¿Me estoy pasando? No, todavía te queda un rato. Vale. Aunque hemos avanzado mucho estos 60 años, me da por pensar que aún tenemos mucho que trabajar. Dice el Vaticano también que viven en el siglo en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, en las profesiones, guiados por el espíritu evangélico, que contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro a fermentarla. Todavía nos quedan a nosotros, yo creo que como laicos dentro de la Iglesia de Huelva, nos quedan todavía muchas formas de trabajar y de juntarnos, ¿no? Se empezó a hacer hace unos cuantos años una experiencia que yo creo que no ha salido, en la cual intentemos los laicos por gremios, darnos cuenta de ese ver, juzgar y actuar, a ver cómo podríamos ir haciéndolo, ¿no? Pero como que no ha salido mucho. Y en los sitios de trabajo es importante. Es importante que nos ayudemos a saber cómo integrar dentro de este mundo, cómo integrar la fe. Es un mundo que va corriendo muchísimo. Miren ustedes, nosotros estamos dando clase desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Bueno, pues los niños de segundo de bachillerato no tienen nada que ver con los de primero de la ESO. No tienen nada que ver. Y ahora tú dices, ¿cómo introduces el reino en todo esto? En mentalidad, en sabiduría. Es más, dices tú,
para bien o para mal. Los niños de segundo de bachillerato, nosotras el otro día nos decían, a mí los de primero me dan miedo. Me dan miedo, o sea, en las generaciones no tienen nada que ver, nada que ver. O sea, en manera de pensar, en manera de... Los que estamos en la enseñanza, ¿verdad? No tenemos, tenemos mucho que decir en ese sentido. Es que, o sea, de una generación a otra hay un abismo impresionante. Y ante esto nosotros, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo, no? Sí, sí, dime. Pero aunque en la generación de mi madre y en la nuestra no se supiera nadar, nos daban unos valores con menos conocimiento que por desgracia hoy, con tanto avance tecnológico, con tanta preparación, que la educación está, la educación no, la cultura está al alcance de cualquiera. En los hogares no se dan esos valores. Antes, Ergo. cuando una niña o un niño nos apuntaba a nuestros padres en el colegio, ya íbamos sabiendo rezar el rosario, rezar el Padre Nuestro y rezar el Ave María y cantar el Ave María. Estoy hablando de mi generación. Hoy yo me he llevado 12 años dando catequesis en el colegio de San Vicente de Paúl y se le preguntaba a los niños, ¿por qué quieres hacer la primera comunión? Y te dicen que por los regalos. Por los regalos. Claro. En mi época nos preguntaban, ¿cuándo haces la primera comunión? ¿Por qué quieres hacerla? Porque entramos en la iglesia, porque estamos con Jesucristo, porque estamos con la Virgen, porque tal. Teníamos menos cultura, pero unos valores que hoy, por desgracia, no se tienen. ¿Y se daban dónde? ¿Perdón? ¿Dónde se daban? En la casa. Por eso le estoy diciendo, como usted ha dicho, mi madre no sabía nadar. No, mi madre no sabía nadar. Ella tampoco sabía nadar, que a lo mejor no conocía ni la playa. Pero conocían esos valores y esa raíz se la transmitían a sus hijos. Y hoy, sabiendo tanto, hoy no se transmiten esos valores. Pues porque el problema no está en los niños, el problema está en el hogar. En los colegios y en la universidad se da cultura, claro. pero no se da formación de valores. Por eso nosotros estamos olvidando lo que significa ser laicos. Este no tiene niños, ¿eh? Tengo sobrino que es peor. Pero este no tiene niños. En la universidad, que yo estoy ahora en el aula de la experiencia, bueno, ahora no, llevo muchos años ya, mi profesor, que ahora es profesor de ella, de Historia del Arte, sí, pero era el titular, que está en el Olavide de Sevilla. Pero él no se tiene un rechazo. Sí. Entonces, ese profesor tuvo un problema en la universidad aquí de Huelva. Él daba Historia del Arte antes de la pandemia y suspendió al 85% de la clase. Y ahora el rector, entonces todavía no estaba María Antonia de rectora, el rector y toda la alta jerarquía de la universidad se le echó encima, que lo largaban y que lo largaban y que lo largaban. Entonces él dijo muy tranquilo, ¿no? Vamos a repasar los exámenes. Repasaron los exámenes y descubrieron que el 25% que habían, el 25% del 65% que había aprobado eran niños que habían dado religión. Y el 85% no habían dado religión. ¿Qué pasaba? Que cuando aparece una imagen no sabe quién es. Entonces le pusieron simplemente no saben quién es. a la familia. ¿Qué significa esto? Anda, un hombre, una mujer, Sí. no un niño. Sí, pero ¿qué representa este cuadro? Un hombre, una mujer y un niño. Claro. Y esa era la explicación que le daban. Y entonces ahí demostró él que verdaderamente había suspendido con unos conocimientos que él no podía decir, yo voy a probar a estos alumnos. Claro. Entonces, y decía él, es que me da vergüenza tener que suspender a tantísimos alumnos, porque no tienen la más remota idea. Y hoy en día a una madre se le dice, oiga, que su niño estudie religión, lo primero que dice, no, a mi hijo lo educo yo, muy bien. Pero es que si coge una carrera de letra y estudia latín o estudia griego, ¿lo va a practicar? No. Pues la religión es una base que se le da, una cultura que se le da al niño, que después quiera practicar o no quiera practicar, es un problema, pero por lo menos tener esos cimientos. Pero hoy esos
se ha perdido los hogares. Se va perdiendo, se va perdiendo. Pero ahí estamos. Por eso digo que el laicado estamos en todos los sitios. Y ahí sigo diciendo, necesitamos gente que empuje, que ayude, que dé herramientas para que toda esta serie de cosas puedan seguir trabajándose. Necesitamos. Antes, cuando éramos chicos, éramos creativos. Éramos creativos porque no teníamos la cantidad de cosas que hoy hay. Hoy no, hoy los niños son de oro. Hoy se le mira a un niño los ojos y tiene impávido, tonto, porque nada más que maquinita, maquinita, maquinita y todo hecho. No tiene rapidez. Bueno, Vamos a seguir. La siguiente Eso. cuestión es, en este mundo que es el que tenemos, ¿cómo poner el cascabel al gato? ¿Y quién pone el cascabel al gato? En este mundo que tenemos, que no es ni el de mi madre, ni el de mi abuela, ni siquiera el mío cuando tenía 14, en este mundo que tenemos, ¿cómo construir el reino de Dios y su justicia? Y todo lo demás se nos irá dando por añadidura. ¿Vale? Yo creo que son las 7. Sí, pero concluye con eso. Sí, por eso digo, sí, que en un principio yo creo que todo lo que es que quería meter una cuestión de, porque decía el cachito este, ¿no? Hay una serie de principios que nosotros tenemos dentro de la doctrina social de la Iglesia que nosotros no podemos eludir. Y quiero decirlo, ¿no? Por ejemplo, el respeto a la persona humana es uno de los principios básicos, lo que es el sentido de la dignidad de la persona como derecho fundamental de los hombres. La Iglesia proclama la igualdad de dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su condición de vida o de su calidad. El promover la familia, el proteger los derechos patrimoniales, el trabajar por el bien común, el observar el principio de subsidiariedad. Y voy a explicar. Sí, porque podríamos decir que, vamos a decir que el gobierno tiene un rol positivo que consiste en ayudar y garantizar el bien común, ¿no? Tiene que hacerse cargo de muchas funciones necesarias e imprescindibles que nosotros no tenemos que hacerlo. Sin embargo, cuando eso no existe, ahí estamos nosotros. Hay cosas que no nos corresponderían porque existe el principio de subsidiariedad, ¿no? Pero, sin embargo, cuando eso no se da, ahí estamos nosotros. ¿Vale? Respetar también al trabajo y al trabajador. Buscar la paz y ocuparse de los pobres. Estoy hablando de doctrina social. La doctrina social está vinculada al cambio de las condiciones sociales, el principio del bien común, el destino universal de los bienes. Es un principio que guía la doctrina social de la Iglesia y que va muy directa a ver lo que se nos recuerda, que todo cuanto existe tiene una dimensión universal. Nosotros hablamos del derecho de propiedad también, que tiene su sentido, ¿no? La propiedad privada también ayuda, pero también es importante tenerla para promover otra serie de cosas, no para quedármela yo. Dar la participación, porque nosotros volvemos una y otra vez, la participación es algo inherente al ser humano. Necesitamos un voluntariado. Dejamos de ser voluntarios. Los pobres están los 12 meses del año y aquí, en el momento en el que aparece junio, el voluntariado cae hasta octubre. Junio, julio y agosto y septiembre también existen pobres.
La solidaridad. Nosotros aumentamos un poquito el nombre. Nosotros no somos solidarios, mire usted. Nosotros somos fraternos, porque llamamos a Dios Padre. Entonces, nosotros no somos solidarios. La solidaridad es de la gente con la que nosotros trabajamos desde otro punto de vista. Nosotros somos fraternos. Es mi hermano. ¿Vale? Y el tema de los valores fundamentales. Entra también dentro de la doctrina social de la Iglesia. Y ante todo y sobre todo, la vía del amor. Porque nosotros lo hacemos todo por amor. Por amor. Ya, Paco. Vale. Gracias. Ahí lo dejo. Ahí lo deja, ¿no? Gracias, María Jesús, por el tema tan interesante sobre el tema del papel de los laicos. No lo seglares. Ya nos ha quedado claro que te gusta la palabra laico. Sí. El Pero papel vamos, de si los dices laicos. seglar, también me gusta. También. El papel de los laicos en el mundo. Y bueno, aparte de las intervenciones que habéis tenido a lo largo de la intervención, valga la redundancia, de María Jesús, ahora es el momento de preguntar. Había una cosa muy interesante de quién le pone el cascabel al gato. Ahí Yo va. esperaba que dijeras algo ahí. ¿Y qué quieres que le ponga? No sé, Porque pues, aquí cascabel. la sinodalidad es la que tiene que poner el cascabel al gato. Así que bueno, ahora podéis aprovechar y preguntar, si queréis, si tenéis alguna duda del tema. Pero ahora no es el caído, ahora es tema de un sacerdote. Hay un sacerdote en esta diócesis de Huelva que, a lo que usted ha tocado también hoy el tema, que en las homilías se pone a decir que los maometanos no son hermanos de los cristianos, con mucho énfasis. Lo repite 80 veces. Todos somos hermanos. Pues él no. Si viene uno y dice yo soy tu hermano, hay que decirle no, porque no son hermanos. Bueno, el Papa Francisco lo primero que hizo cuando entró en el Vaticano fue llamar a los ortodoxos y llamar a todas las religiones, y porque realmente todos somos hermanos. Y este cura en mi iglesia, sustituyendo a mi párroco, tuvo esta homilía. La gente salieron escandalizada. Pero es que después se fue a una capilla muy cerca y vinieron los hermanos de esa hermandad a decirnos a nosotros esto. Y le dijimos, es que aquí ha dicho exactamente igual. Dice, pues en mi capilla se han levantado algunas personas y se han ido. Pues en vez de haberse ido, haberle dicho a él, yo pienso que usted está confundido. Y es un sacerdote que está por el centro de Huelva, que va a muchísimas iglesias, y yo he contactado con feligreses de otras parroquias y por lo visto tiene ese tema en las homilías. Pobrecito. Bueno, el tema es la hermandad, no el tema es, no el sacerdote, sino la Claro. hermandad. El sacerdote de hace muchísimo tiempo. ¿Y qué decimos? Y ha tenido parroquia. Ahora, Pues vamos, que lo veo. yo ante eso, hombre, cogerlo aparte y decirle, mira, yo creo que estás equivocado, pero vamos, para esto también tiene doctores la Santa Madre Iglesia. Pues ya está. Claro. Pues doctores tiene la Santa Madre Iglesia, que en algún momento determinado... Con caridad hay que decir las cosas también. A una persona que no tenga una formación religiosa, puede escandalizar. Es importante la formación de los Sí, laicos y de los curas. Pero no deja los curas ya sin formación, lo mismo que los laicos, vamos constantemente cogiendo cursos, haciendo tal. También los sacerdotes deben de hacerlo, también se tienen que renovar, revitalizar. Sí. Hoy habéis tenido charla, ¿no? Hoy no. ¿Cómo que no? Ah, no, ha sido del arciprestado. Respecto a eso, yo creo que los cristianos todos somos hermanos y hablamos de que, bueno, Dios nos creó a todos,
Dios creó al hombre a imagen y semejanza y nos hizo a todos hermanos por medio de Jesucristo. Pero sí hay una contradicción en ese sentido. Yo no me siento hermana de ningún musulmán, lo siento mucho. Yo he trabajado con musulmanes, médicos, compañeros míos, y a mí me han tratado como si yo fuera la cerda del centro de salud, como si yo fuera lo peor de todo, porque yo llevo mi cruz, o llevo mi Cristo, y porque yo hablo y manifiesto a mi Dios. Yo entiendo que el Papa haya dicho en algún momento de que, bueno, de que todos los caminos llegan a Dios, pues mira, pero lo siento mucho, yo no me siento hermana de ningún musulmán, pero no de ningún musulmán, tampoco me siento hermana de un testigo de Jehová como tal, por ejemplo. Hablo con ellos y como persona los dignifico, los Ya ayudo, está, ahí, hablo con desde ellos, ahí. están ahí. Y si puedo ayudarlos y demostrarles que a mí Dios me hace ser buena, precisamente yo soy buena y le presto este servicio de esta forma porque mi Dios me hace ser así. Un Dios, por ejemplo, yo ahora mismo, ahora ha pasado ¿cómo se llama? El Ramadán. Yo estoy en un centro de salud haciendo guardia y todos los días llegaban a partir de las 8 de la noche 5, 6, 7 mujeres con ataques de ansiedad, con ataques de histeria, hasta histeria de conversión y todo. Y todo era por el problema de no comer. De no comer. Entonces yo le dije al jefe, mira lo que te voy a decir. Si me vuelves a traer una mujer así, es que voy a llamar a la policía porque es que a ustedes las están maltratando, a ustedes está pasando algo en ese campo, porque yo no puedo entender eso. A mí, yo hago ayuno de las cosas que Dios no quiere. O sea, en mi vida habrán cosas que Dios no quiere, cosas que yo hago mal, pues ayunaré en ellas. Pero esa salvajada para mí es una salvajada, lo siento. O sea y nos pone a nosotros en la disyuntiva. Entonces sí, los tratamos y todo lo que tú quieras, pero no podemos entenderlo, no nos obligan a entender eso. O sea, no, son cosas diferentes. Una cosa es que yo me sienta hermana de la humanidad. Exacto. Me explico lo que quiero decir. Y eso otra es lo que yo le cosa, quiero explicar. Que yo me siento hermana de todo ser humano. Exactamente. Pero ya desde ahí, otra cosa es decir, comulgo con tus creencias. Exacto. O con lo que sea, ¿no? Pero en el sentido de que somos todos, o sea, lo que le pase a una gente nos tiene que doler a todos. Exactamente. Exacto. O sea, desde Desde ahí sí, claro. Desde ahí es desde donde nosotros tenemos que poner, pues lo que tú estás diciendo. Mi Dios es así y me invita a estar contigo también incluso en tus pecados. Exacto. ¿No? Y con tus faltas. Y otra cosa respecto a los laicos es que el problema, los laicos tenemos que participar más de la vida social, de la vida política del país, porque el problema es que esto se va al garete. Es que los partidos, hay en los partidos personas que van contra el aborto, sin embargo, como cristianos, pero sin embargo no son capaces de levantar su voz y decir, no, espérate, es que yo no puedo apoyar esto. ¿Entiendes? Eso tenemos que hacer trabajo con ese tipo de personas. O sea, todavía nos queda mucha formación laical. Hay que formar. Y el problema es que la sociedad está destruyendo a la familia como eje fundamental, como célula fundamental para todo. Y entonces, al destruirse la familia, se pierden los valores, la enseñanza de la cristiandad, se pierde todo. Yo ahí vuelvo a decir, nosotros no somos menos que la gente que estaba en Roma. Y la gente que estaba en Roma, el tema de la familia y tema de las cosas, verá, hay una carta a Diogneto en el siglo III, que dice, hace una presentación de los cristianos, ¿verdad? Y dice, los cristianos son como todo el mundo, incluso dice, tienen sus hijos como todo el mundo, pero no los exponen. Viven como todo el mundo, pero no comparten la comida, pero no comparten la cama. Por ejemplo, cosas de estas así, ¿no? O sea, son cosas que yo cuando miro ahora el mundo, yo digo, prácticamente nos estamos volviendo otra vez atrás. ¿Cómo vivían aquella gente? Aquella gente vivían de esa manera y se les notaba que eran cristianos.
nosotros ahora tendríamos que coger es decir, somos cristianos porque estamos viviendo de otra manera, no porque el mundo viva de otra manera, sino porque yo vivo de otra manera. El mundo puede orientarse como quiera, pero yo no puedo perder mi idiosincrasia. No la puedo perder, ni debo. Me voy explicando, o sea, que si ahora mismo hay muchos modelos de familia, yo no voy a ir en contra de ellos. Yo voy a decir que los míos no hacen ese modelo. Y entonces me identifico. Me voy identificando porque yo pienso así, de esta manera. Hay muchas maneras de comportarse socialmente. Los míos deberían de comportarse de otra. Porque lo tendría que tener muy claro. Dentro del mundo vivo así. Muy buenas, Jesús. Buenas. ¿Tú eres de Pueblo de Dios? Sí, he estado allí mucho tiempo. ¿Conociste a Bruno? Conocimos a Bruno. Ah, sí. Anda, pues yo soy la señora de Bruno. Ay, claro. Bueno, ya viuda. Sí. Oh, y yo quería aportar que, bueno, con él hemos estado en la iglesia siempre, unos religiosos así, ¿no? Pero, bueno, pues entramos en el camino catecumenal, llevábamos 42 años. Mucho tenemos que agradecer nosotros a Bruno, sí. Y la verdad es que cuando ya me he quedado viuda, pues el párroco de Niebla, que ya en la pastoral de la salud dijimos, tenemos ¿cómo se dice? La signogracia, que no tenemos un cura español de yo no sé cuándo. Y cada vez que cambia todo, que era muy importante el consejo parroquial para mantener. Entonces, este buen hombre me tiene como que yo ya tengo que estar en la iglesia a todas horas. Pero muy importante porque lo último que ha hecho es... como estoy también Manos Unidas, no queda nada, catequesis de adultos, de confirmación, bueno, todo lo que a él se le antoja, me descuelga y yo, si él confía en mí, voy. Pero la pastoral de la salud, hablamos para, decía él, una vez al mes, traer a los niños del instituto a la iglesia. ¿Los de ella? Que también está en el Instituto Niebla. A la iglesia, no. Y entonces, a María José... Claro, y entonces aquello ha sido, eso ya lo explica tú mejor, ha sido genial, porque realmente los niños han palpado de cerca cómo se puede ayudar al otro, al mayor, a los más viejecitos, a los enfermos. Y a mí también me sirve mucho cuando tengo los de confirmación que están casados, que tienen niños, y yo voy un poco en el don del discernimiento, le hago que lean las escrituras, que la historia está toda bien hecha, que no podemos revolvernos contra el Señor, ni contra el hermano, ni... Yo realmente hasta donde llego y veo que lo que hay es lo que hay. Yo tengo una nieta con 9 años que reza ya antes de acostarse lo que yo no soy capaz. Y me dice, abuela, ayúdame. Y yo voy, la escucho y voy en lo que puedo. Es porque su madre la está enseñando, porque yo la enseñé. Es verdad que tiene que salir desde la familia, pero si no sale, yo pienso que esa es nuestra misión. En catequistas, ser un poco testigos, hablábamos en la pastoral de la salud, ir al enfermo y acompañar a la familia. Yo creo que hay mucho por hacer. A mí no me va a dar tiempo, a mí me quedan 2 telediarios, pero bueno. Bueno, pues mira, todavía te quedan 2 telediarios, pero 2 telediarios me quedan, ¿eh? Hay que aprovecharlos. Yo los voy a aprovechar. No te digo, no me da tiempo de hacer nada, ni limpio, ni friego, ni nada. Lo que el cura me manda, yo voy y punto pelota. Muy bien. Vale, me alegro. Gracias. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Se habla mucho, y últimamente la ha dicho esta señora, de que nos queda mucho que hacer, que tenemos mucho que hacer, pero ¿qué tenemos que hacer? Eso es una cosa, no voy por ahí. Simplemente hace una reflexión. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nadie. Todo el mundo lo dice, pero nadie lo hace. Vale. Me he quedado con muchas cosas, pero no quiero ser pesado.
le voy a hacer nada más una pregunta. ¿Necesitamos herramientas? Diga usted cuáles. Miren ustedes, hay unas herramientas que son básicas. Las herramientas básicas que tenemos se llaman sacramentos. Hay herramientas también que se llama formación. Y hay herramientas también que se llama lo que yo estaba diciendo, la lectura creyente, la lectura de la palabra, ¿no? Pero principalmente es un hándicap que yo también lanzo a este lado. No, claro. Que lanzo también a este lado porque si yo puedo llegar a donde puedo llegar. Este ministerio llega a más sitios. Ellos tienen la obligación de darnos herramientas para actuar, para pensar, para vivir. Y después en la oración, ahí entras tú y Dios. Y es una herramienta que a veces se olvida, porque yo hablaba antes de con Cristo y en Cristo, ser en Dios, ¿vale? Esa es la herramienta más principal. Es una herramienta particular y privada. Eso. Eso va en el conjunto endémico de nuestra propia Ahí está. de nuestra propia creencia. Y de nuestra idiosincrasia cristiana. Pero después, en cuanto a saber cómo hacerlo, en el método este que hablábamos antes del ver, juzgar y actuar, eso es otra herramienta que tiene la Iglesia. Son herramientas que a veces no se usan, pero no se usan porque no te las ofrecen. Creo que debería, sin ninguna retórica de ningún tipo, sino realmente dar en la propia parroquia cursos básicos, cortos, pero independientes unos de otros, pero básicos y además que nos llegue, que sea real. Que valgan para la vida. Pisando, no volando, sino pisando. Que valgan para la vida. Esas son las herramientas. Por eso hablaba yo al principio que la cuestión del laicado tiene que ser, yo tengo que saber qué significa ser laico, pero este estamento también tiene que saber qué significa un laico. Los dos. Paco sabe, ¿eh? Paco sabe lo que es un laico. A mí, Jesús, se me ocurre también una herramienta. Bueno, aparte de la comunitaria, la herramienta comunitaria, la parroquia, el trabajo en equipo, todo esto está, bueno, durante muchos siglos, las hermandades, por ejemplo, que eran entidades laicales, eran y son, ¿no? Entidades laicales, era la manera de que los laicos se organizaban, ¿no? Pues asociaciones laicales, aquí se ha dicho de proyectos que ha habido y que no han llegado a cuajar por gremios profesionales, ¿no? Pues todo eso en su momento lo hubo. Acordaros de la acción católica especializada que había de distintos, bueno, sigue existiendo, ¿no? Pero queda así como un poco más testimonial casi, y bueno, están haciendo su labor. Pues asociaciones de profesionales cristianos, por ejemplo, partidos o implicación en la política, se ha estado diciendo. O sea, hay muchos ámbitos en los que los laicos, asociaciones de padres de familia o de familias, por ejemplo, que también existen. Existen equipos de Nuestra Señora, no sé, movimiento familiar cristiano, conocemos muchas herramientas para juntos también profundizar en nuestra misión como laicos y cómo insertarnos en el mundo y poner también nuestra vocación al servicio de la tarea común de la Iglesia, ocupando nuestro lugar, ¿no? Pero existe, ¿no? Existe el movimiento familiar cristiano, equipo de Nuestra Señora, amor conyugal. Cursillo de cristiandad. Cursillo de cristiandad. Existen muchas herramientas. Lo que pasa es que no la estamos a lo mejor suficientemente usando o dando visibilidad, en fin, aparte de otras organizaciones. Yo creo que todos aquí estamos implicados en alguna cosa, ¿no?
en alguna parroquia. Pues eso es muy útil, pienso yo. Sí, Pienso sí. yo. Son las como- herramientas que te ayudan a... Y todo esto más la formación permanente. Sí que es verdad que a lo mejor dentro de las parroquias, a lo mejor hay parroquias que no tienen una visibilidad grande, esta serie de movimientos, ¿no? Hay, o que no existen, pero dentro de las parroquias, y a lo mejor ahí se adolece un poquillo más lo que a lo mejor usted dice, ¿no? Bueno, salvando cosas personales y cosas que haya en nuestras parroquias y aquí muchas veces cuando tratamos el tema del laicado nos encontramos con laicos contra sacerdotes, sacerdotes contra laicos, Y como eso no vamos a ningún sitio. Claro, y con eso no se va a Y no ningún vamos a ningún sitio. sitio. Entonces, el sacerdote tiene que tener muy claro cuál es su función y el laico tiene que tener muy clara cuál es su función. Y el sacerdote tiene que saber cuál es la función del laico. Claro. Y entonces para eso es importante la formación, todo el tema de la formación, que la persona esté bien formada, tanto el sacerdote como el laico. Yo sé que en las parroquias muchas veces nos podemos encontrar con la dificultad de que haya algún cura que quiera hacerlo todo y que lo que le deja a los laicos es decir lo que usted decía, apaga la luz, enciende la luz, enciende las velas, apaga las velas, encárgate de abrirme la iglesia, ciérrame la iglesia. Y limpia el suelo. Y limpia el suelo. Pero claro, también está en la mentalidad del laico darse cuenta de que no somos o no sois sustitutos de los sacerdotes, como decía Jesús. Ella sabe bautizar, ella sabe enterrar, pero sabe que no es su función, sino que es la función del sacerdote. Entonces, hay algo muy importante que ha dicho Jesús, es tomar conciencia de que tenemos que ser cristianos en nuestro ambiente. Y eso significa que tenemos que tener una buena formación, pero el médico, ser médico cristiano en el hospital. El albañil, ser un buen albañil en su trabajo. El secretario de esto, ser un buen secretario en eso. No significa que tengamos que hacer cosas especiales, sino significa que tenemos que ser cristianos en el ambiente que nos ha tocado. Y ese es el tema. No se trata de enfrentar o quitar funciones al cura o al laico. Además, hay parroquias que el cura está así y dices tú, qué pena con este laicado si tuviéramos un cura de distinta manera. Y hay otras parroquias que dicen, qué pena que con este cura no exista un laicado. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, eso también nos lo hemos encontrado en muchos sitios. Entonces, de lo que se trata es, yo lo vuelvo a decir otra vez, se trata de saber quién eres. Se trata de saber quién eres y de vivir desde Cristo. Y vivir en sinodalidad. Y ahí lo subrayo. Porque a veces se nos olvida a nosotros y otras veces se lo olvida a ellos. La cuestión de la sinodalidad es muy importante. Y ya está. Y ya está. ¿Algo más que queráis añadir? Bueno, si Dios quiere, nos vemos el próximo día 9, que cerrará el curso Don Santiago con el tema de la santidad, que es muy importante, que ya también lo ha subrayado Jesús. Y bueno, tanto que hemos hablado del tema de la formación, volvemos a insistir. Si Dios quiere, el curso que viene os podéis apuntar al tema del Instituto Teológico, al tema de hacer asignaturas, de tal manera que podáis profundizar en cosas tan básicas como lo que decía Jesús, ¿no? Una introducción a la Sagrada Escritura, una introducción a la teología, una introducción a la doctrina social de la Iglesia, a la moral cristiana, para que tengamos claro qué es lo que tenemos que defender en medio de nuestro mundo. Así que yo lo sigo lanzando para que, si Dios quiere, el año que viene, algunos, además del curso básico, os animéis a hacer asignaturas de teología. Pues nada, nos vemos ese día, el 9 de mayo, que la conferencia será a cargo de nuestro obispo don Santiago, como ya ha dicho Paco, será sobre la santidad, que precisamente, bueno, hemos estado hablando de laicado y eso, pero que tú también has dicho, Jesús, que no se nos olvide que lo importante es nuestra vocación a la santidad. Y para eso no hay servicios menores. No hay servicios menores, ni siquiera encender una vela. Es importante hasta encender una vela. Antiguamente, una de las órdenes menores de los curas era hostiario, que era el que se encargaba de abrir y cerrar la puerta.
de las iglesias. Entonces, una orden menor era esa. No el que la da. Fray Escoba, que fue santo, ¿no? Estaba en la puerta. Claro, entonces eso también es importante. Pues nada, nos vemos entonces el 9 de mayo. Saludamos a los que han estado virtualmente. Eso.